Bien, vamos a continuar para terminar con la farmacología de los antivirales. Hemos visto antirretrovirales en la clase de seminario, ¿no? Aquellos que van a erradicar o a los grupos de antirretrovirales que erradican al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Dos grandes grupos los hemos identificado. Pero ahora nos vamos a ocupar de los antivirales, no antirretrovirales, ¿ya? Entonces, los virus que vamos a encontrar que generan una serie de enfermedades infecciosas, ¿ya? Generan cuadros clínicos, sobre todo en vías respiratorias y otras enfermedades que inclusive se pueden volver crónicas e inducir enfermedades oncológicas, como el virus del papiloma humano. Entonces, vamos a encontrar a fármacos que van a ser útiles no solo para un tipo de virus, sino para varios de ellos, ¿ya? Los virus afectan a niños, adultos mayores, poblaciones de riesgo, ¿ya? Principalmente poblaciones de riesgo, que son niños, adultos mayores, gestantes. Es por ello que muchos de los tratamientos para erradicar a los virus consisten en vacunas, ¿ya? Un esquema de vacunación que permite prevenir o generar en el organismo los anticuerpos eh, que inhiban el ingreso de virus a circulación sistémica o a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, vamos a considerar aquí el diagnóstico debe ser clínico, ¿ya? Con exámenes auxiliares como son imágenes, pruebas generales que pueden ser específicas o inespecíficas, cultivos celulares, inmunológicas, ¿ya? Como PCR, ¿ya? Eh, También el diagnóstico por factores ambientales, entonces micosis vamos a encontrar muy comúnmente. Estados de inmunosupresión por alguna enfermedad, eh, sea infecciosa o no infecciosa. Entonces, vamos a encontrar a muchos de estos virus patógenos que afectan a las vías respiratorias, ¿ya? Otras en el torrente sanguíneo, aquí vamos a encontrar bacterias, y, eh, y también se asocian o estos virus tienden a atacar, a afectar el sistema inmunológico y generan coinfecciones con bacterias, ¿ya? La coinfección bacteriana. Entonces, la progresión de estos pueden ser no infecciosos, ¿ya? La, la profilaxis o primaria puede generar, no, o sea, va a contribuir a que no se desarrolle el proceso infeccioso, ¿ya? Luego los síntomas, la infección que puede ser una infección primaria, los síntomas que pueden ser aún presuntivos o empíricos, ya el aislamiento de la- del tipo de virus o la identificación del patógeno y la resolución del tratamiento definitivo, el diagnóstico definitivo, ya con la ayuda de exámenes auxiliares. Entonces, ¿cuáles deben ser las estrategias de tratamiento antiviral? Un tratamiento inmediato de la infección aguda, como influenza, herpes, ¿ya? O herpes virus. Una terapia a largo plazo en infección crónica, como el VIH, el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, y o siguiendo objetivos terapéuticos.
¿ya? Primero, considerar una terapia de erradicación, ¿ya? Pero que esta erradicación también sea curativa y una terapia supresiva, ¿ya? La terapia curativa va a erradicar al virus, ¿ya? Y la terapia supresiva suprime la replicación del virus de modo que la carga viral en el plasma se reduce. Retrasar o la enfermedad clínica, la progresión de la enfermedad, por ejemplo, neoplasias, mejorar los marcadores del laboratorio de la enfermedad, por ejemplo, pruebas de función hepática, ¿ya? Y la profilaxis contra la progresión y la reactivación de la enfermedad, ¿ya? Herpes virus, perdón, en el caso de herpes, ¿ya? Eh, en el caso de herpes, virus en infecciones genitales recurrentes para prevenir la diseminación viral y la prevención de la transmisión del virus, por ejemplo, de VIH, la transmisión horizontal, la transmisión vertical, la preexposición o la postexposición. ¿Ya? Estos son los casos, por ejemplo, vamos a ver algunos aspectos generales como faringitis aguda, ¿ya? El 80% son casos virales, ¿ya? Se caracterizan por presencias de tos, de rinorrea, de úlceras orales, sugieren una etiología viral, cuyo tratamiento es exclusivamente sintomático. Cuadro febril agudo, adenopatías, ¿ya? En una bronquitis aguda, los agentes virales son la causa del 90% de este cuadro clínico, ¿ya? En la mayoría de este cuadro clínico, el uso de antibióticos es inapropiado. En estos dos casos, o sea, no de. Ahora aquí tenemos ya cuál es el periodo, ya, el periodo en que estos virus desarrollan el cuadro clínico, cómo evoluciona, ¿ya? Y también aquí tenemos los fármacos para tratar a los diferentes virus, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos, ¿ya? A ver, los derivados de dihidrofenilalanina, ¿ya? Aquí el Foscanet, por ejemplo, que es un derivado de dihidrofeniladenina, perdón, adenina, el Foscanet, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar, ¿ya? Estabudín, aún estos antirretrovirales también se usan como antivirales, ¿ya? El, el Vigradir, ¿ya? Indavi- Indinavir, ¿ya? Y estos cómo han ido evolucionando, miren, desde la década de los 60 hasta la actualidad. Tenemos tratamientos muy parecidos, ¿ya? Otros que están en investigación, como podemos encontrar aquí, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Sofovivir, que es bastante utilizado para los diferentes virus que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también tenemos ya a los anticuerpos monoclonales como el interferón, ¿ya? Eh, Estos se están usando para tratar varios tipos de virus, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos aquí interferón, amantadina, eh, marborán para tratar herpes, por ejemplo, influenza,
eh, algunos tipos de citomegalovirus, de parvovirus, que van a ser útiles. Todos estos fármacos, ¿ya? O no todos tienen utilidad. Va a depender del tipo de paciente que se usa. Por eso es que el tratamiento es bastante especializado. Y estos fármacos no son nada nuevos, son bastante antiguos y lo vemos aquí. Miren cómo ha venido evolucionando desde la década del 50 hasta finales del milenio pasado, ¿ya? Por otro lado, vamos aquí a ver ahora, ¿ya? Tratar estos, perdón, ¿ya? Aquí vamos a verlos a los virus, a los fármacos, a los antivirales, ¿ya? No VIH. Análogos de nucleósidos tenemos aciclovir, que es el más utilizado para el herpes virus, sobre todo para casos de herpes virus que son muy frecuentes y estos generan inclusive daños que requieren tratamiento a largo plazo, ¿no? Algún tipo de lesión. Entonces, estos virus atacan al organismo, por ejemplo, el herpes virus, que lo vamos a ver más adelante. Aciclovir, ¿ya? Tenemos aminas tricíclicas como antarina, bastante antiguos, análogos de pirofosfatos como el foscanet. En esta lámina la tenemos más clara que en la anterior, ¿ya? Inhibidores de neurominidasa, ¿ya? Zanamivir y oseltamivir. Anticuerpos monoclonales y oligonucleótidos, ¿ya? Palivizumab y fomivirsen. Interferones como el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma. Inhibidores de proteasa como boceprevir y telaprevir. Otros tenemos soribudina, maribavir, lobucavir, ¿ya? Entonces, estos son los más utilizados y vamos a ver que se usan en diferentes tipos de virus, ¿ya? Aquí tenemos una eh, gráfica que nos muestra cómo estos virus ingresan al organismo, se acoplan al ADN y pueden generar daños, ¿ya? Los parvovirus, los herpesvirus, adenovirus, papilomavirus y los polimavirus, ¿ya? Los polimaviruses, papilomaviruses, ¿ya? Entonces, estos ingresan y se acoplan al ADN, ingresan eh, como un antígeno, se adhieren a un anticuerpo y van a adherirse al ADN, ¿ya? Eh, se transcriben y generan una replicación inmediata, ¿ya? Eh, a atacar a nuestras células. Tal es el caso de coronavirus, flaviviruses, ¿ya? Ortomixoviruses y paramixovirureses. Estos más agresivos y más estudiados, ¿ya? Van a atacar a órganos como la linfa, ¿ya? Eh, al hígado, vaso, ¿ya? Si, vamos a encontrar una alta virulencia en sangre, ¿ya? Igualmente, vamos a encontrar que muchos de estos virus generan daños en determinados órganos. Por ejemplo, la varicela daña la piel, ¿ya? Los arbovirus, los
hantavirus afectan a los riñones y los citomegalovirus afectan a las glándulas salivales. Entonces, la mayoría de estos virus que a veces los eh, generan un cuadro aparentemente infeccioso, asumimos que es un cuadro infeccioso causado por una bacteria, pero mientras no se identifique al patógeno, no se identifique al agente causante, el tratamiento debe ser sintomático, no a los antibióticos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema de replicación viral, como estos se replican muy rápidamente, ¿ya? Se ensamblan y se replican muy rápidamente, ingresan al organismo y cómo estos se van replicando en el organismo, ¿ya? Eh, Generan una síntesis de proteínas, es aquí donde actúa el interferón, ¿ya? Aquí actúan algunos otros fármacos sobre todo de ataque, ¿ya? Aquí actúan los fármacos inhibidores de la fusión, como efubrepide, aquí los análogos de nucleósidos en las diferentes fases de la replicación. Bien, igualmente aquí tenemos los estados de replicación, penetración en la célula, pérdida de cubierta, transcripción, transducción, modificación posttransduccional, ¿ya? Ensamblado de componentes del virión y la liberación. Eh, en ambos casos encontramos, digamos, la misma forma de replicación. Ahora, los virus, los tipos de virus que vamos a encontrar eh, en cada célula de replicación, ¿ya? Son, por ejemplo, los virus de la inmunodeficiencia humana, influenza, picomavirus, ¿ya? Influenza también aquí, ¿ya? El virus incital respiratorio que está atacando en estos últimos tiempos, los papilomavirus, herpes virus, ¿ya? Varicela zoster. Igualmente aquí encontramos cómo estos inhibidores o los fármacos pueden actuar aquí, ¿ya? Entonces, aquí digamos, la estrategia farmacológica, cómo va a actuar, vamos a encontrarlos aquí. Por ejemplo, ¿ya? Penetración en la célula, vamos a encontrar que inhibidores de proteínas o los inhibidores de fusión van a evitar esta penetración. Pérdida de cubierto o liberación del genoma viral, bloqueadores de los conductos iónicos o estabilizadores de la cápsida. La transcripción del genoma, inhibidores del ADN, inhibidores de la polimerasa viral o de la ARN polimerasa. En la transducción de proteínas virales, los interferones, ¿ya? Inhibidores de proteínas reguladoras. En la modificación de posttransduccionales, inhibidores de proteasas. Ensamblado de componentes de virión, también los Bien, este lo vamos a pasar porque casi ya creo que aquí lo van a entender mucho mejor. Está en la gráfica lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las drogas, perdón, los fármacos? ¿Ya? Algunos textos nos señalan drugs, porque algunos textos europeos, fármaco es sinónimo de droga. Los americanos ya han retirado el término droga por fármaco o medicamento o sustancia química. ¿Ya? Para tratar fanciclovir o trifluridine.
citomegalovirus, ganciclovir, ¿ya? Cidofovir o fosfonoformate, ¿ya? O lo que es el peramivir, ¿ya? La hepatitis crónica de tipo B, ¿ya? La amibudine, aunque la amibudine también es para VIH, es un antirretroviral, ¿ya? La hepatitis tipo C, un interferón, ¿ya? Las infecciones causadas por herpes virus, este tipo de infección es dolorosa, ¿ya? Como vamos con el, ya tengo 4 minutos, ahora acabo. Este tipo de infección es dolorosa, ¿ya? Genera daños en en piel, ¿ya? En tejido, genera daños en nervios, sobre todo en el sistema nervioso, por eso genera dolor, ¿ya? Puede ser sintomática como asintomática, ¿ya? Una infección primaria puede generar daños, por ejemplo, en el entorno de los labios, ¿ya? Generalmente son pápulas o lo que conocemos como ampollas, que son incómodas, ¿ya? Y una infección ya es cuando genera ulceraciones, ¿ya? Dolor, ¿ya? Las recidivas todavía son mucho más agresivas, ¿ya? Esta latencia puede generar una infección que puede ser duradera y el tratamiento con antirretrovirales como el aciclovir va a inhibir el crecimiento viral, pero la recuperación para revertir este daño de tipo neurológico va a, va a ser duradero, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, ¿ya? Aquí vamos a encontrar los tratamientos para los primeros episodios de la ciclovir, por ejemplo, el herpes genital, ¿ya? El herpes genital aparece a veces en población joven, ¿ya? Cuando no hay un buen aseo o cuando se comparten, eh, ¿ya? Cuando se comparten implementos como puede ser vestimenta o eh, algún producto de aseo personal, se comparten con personas que pueden estar. Perdón. ¿Ya? Entonces, el herpes orolabial también el aciclovir, anciclovir, valadisovir, o sea, en todos los casos son los mismos fármacos. ¿Qué es lo que varía? Es la dosis y la duración del tratamiento, la exposición al fármaco, ¿ya? En el virus varicela zoster, ya que puede ser mucho más grave, agresivo. Entonces, los fármacos van a ser los mismos, varía la dosis, ¿ya? Entonces, o aciclovir o alguna asociación o alguno de estos de primera línea, ¿ya? Y por otro lado, también la vía de administración, que puede ser vía oral o vía parenteral como la vía endovenosa. Ah, Entonces, igualmente, ¿cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? ¿Ya? Ya, el, los virus
¿ya? Plebitis, dolor en el sitio de cuando la administración es por vía parenteral, en el sitio de la inyección, elevación de transaminasas, ¿ya? Elevación del creatinina sérica, náuseas, vómitos, ¿ya? Rash, ¿ya? Escozor, cefaleas, ¿ya? Anemia, neutropenia, trombocitopenia, o sea, las células de la sangre se van a ver disminuidas, anorexia, hematuria, ¿ya? Eh, el régimen de tratamiento va a depender también de cómo están ciertos indicadores, ¿ya? Como creatinina, eh, enzimas como transaminasas. El dosaje va a ser importante cuando se va a administrar aciclovir, por ejemplo, ¿no? Aciclovir, si hay daño renal, cómo se encuentran los niveles de creatinina, entonces las dosis van a considerarse en función a ello, ¿ya? Valaciclovir, la dosis en pacientes con disfunción renal va a verse disminuido, ¿no? En caso de herpes quinina, ¿bien? La hepatitis B, ya que también es causada por virus, en el Perú afecta poblaciones ya puede ser de alta incidencia por diversos antecedentes o factores que pueden contribuir a su eh, desarrollo, a su proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿va a haber terapia? Sí, ya desde la década del 90 se ha encontrado algunos fármacos que van a ser útiles para erradicar a este virus de la hepatitis B, ¿ya? Que genera una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, cómo infecta a la célula, igual se une, ¿ya? Se une, forma sus complejos y va a ingresar a la célula, va a replicarse el virus y esto va a generar todo un mecanismo intracelular en la célula y va a dañar al, eh, a las células, sobre todo ya hepáticas. Uno de los tratamientos es el Pengilterferón alfa, ¿ya? Fármaco tiene una actividad antivírica, antiproliferativa e inmunomoduladora, ¿ya? Eh, Tiene varios mecanismos, ¿ya? Pero uno de ellos es eh, inhibe la replicación viral por la inducción de moléculas, ¿ya? Moléculas efectoras antivirales como oligoadenilato, sintetasa y la proteincinasa. Aumentan la expresión de proteínas en la superficie de los hepatocitos, activan las células naturales, ¿ya? Las killer. Eh, los interferones tienen una degradación enzimática y un aclaramiento plasmático rápido, ¿ya? Los resultados son subóptimos, ¿ya? Y aproximadamente solo un tercio de los pacientes logran la pérdida, ¿ya? De estos complejos y menos logran la pérdida de estos genotipos, ¿ya? De estos genotipos dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿ya? Eh, Tenemos análogos de nucleócidos, los interferones,
También la dosis va a estar en función, de la edad, ¿ya? La función hepática, de la función renal. Entonces, ¿hay riesgo de toxicidad renal? Sí. ¿Hay riesgo de toxicidad hepática? Sí. ¿Ya? Eh, en embarazo en embarazo, sobre todo, puede administrarse, sí, pueden ser sustituibles o no, ¿ya? El caso de entecavir no es sustituible en embarazo, pero sí cuando hay descompensación por la enfermedad, ¿ya? Igualmente aquí algunos fármacos que ya hemos mencionado, solamente qué pasa si hay algún tipo de resistencia o no hay una buena adherencia por los efectos adversos, ¿ya? Que pueden ser e inclusive graves, las molestias gastrointestinales, desórdenes psiquiátricos o de tipo neurológico, dermatológico e inclusive una disfunción tiroidea, que no es común, pero puede aparecer en algún paciente. Las cefaleas, ya en los ya, eh, respuestas nasofaríngeas, infección del tracto respiratorio, ¿ya? Entonces, las recomendaciones es que en lactantes y en recién nacidos deben recibir su primera dosis de vacunas contra la hepatitis B lo antes posible, lo más temprano. La inmunización, ¿ya? Va a evitar que los recién nacidos o las madres, sobre todo si tienen también este gen, ya este antígeno HB, ya, pues no desarrollen esta enfermedad, ¿ya? Se evite el proceso infeccioso. Igualmente acá, en el caso del virus de la hepatitis C, igualmente va a requerir tratamiento, ¿ya? Los fármacos son, digamos, aquí tenemos asociaciones de fármacos, ¿ya? Pero por tiempos prolongados, 12 semanas, ¿ya? En este caso tenemos la indicación por edad y por tiempo de duración y por fármacos. Igualmente aquí, ¿ya? No hay mucho que mostrar ni que comentar porque todos estos fármacos van a seleccionarse de manera individual y siempre por el especialista. No podemos recomendar si no hay toda la evaluación. Sin una evaluación clínica no se pueden administrar estos fármacos. Entonces, no solamente para erradicar al virus, sino también algunas funciones como la función renal, la función hepática, porque el objetivo es erradicar al virus, reducir la necroinflamación, ¿ya? Prevenir la cirrosis y las complicaciones, reducir las manifestaciones extrahepáticas y mejorar la supervivencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de genotipo, ¿ya? De si hay insuficiencia renal, lo que les había mencionado, se va a elegir la combinación del fármaco y el tratamiento, ¿ya? Aquí esto lo he puesto porque me pareció interesante. Eh, las interacciones. Mucho hablamos del tratamiento y las interacciones entre estos fármacos o con qué fármacos interactúan. Por ejemplo, ¿no? Estos de acá, por ejemplo, eh, estos antirretrovirales que tenemos aquí. ¿No? Deja- Ya. Estos que tenemos acá, estos de acá, tenemos, ¿no? Sofosbuvir, ledipavir, grasoprevir. Acá. Aquí tenemos sofosplevir, ¿ya? Con estos fármacos de acá, que son otros antirretrovirales. Con otros fármacos interactúan, miren.
con fenobarbital, fenitoína, primidona, oxcarbazepina, que es como otro anticonvulsivo, ¿ya? Otros, por ejemplo, aquí carbamazepina, eh, etosuxamida, no, acá no hay. Acá encontramos, por ejemplo, que estos sofoclovir con efavirenz, no, sofoclovir no, sofoclovir y el asociado, ¿ya? Con nevirapina van a generar interacciones eh, cuando hay administración concomitante. Entonces, me pareció interesante para entender o tener una mirada rápida en cuanto a interacción, lo que menos hemos hablado. Otro virus es la influenza. Es la más común y la que afecta a la mayoría o a un gran número de población, sobre todo niños, ¿ya? Y este tiene una serie de síntomas que cada vez son más severos, ya que se acompañan con rinorrea, dolor. Lo que hay que diferenciar es de la gripe común. Los síntomas deben diferenciarse de la gripe común. Afecta principalmente a menores de 5 años, mayores de 65 años, gestantes, personas con enfermedades crónicas como las cardíacas, respiratorias, inclusive asma, enfermedades renales, enfermedades metabólicas, aquellos con inmunosupresión, los que reciben quimioterapia, ¿ya? Obesidad inclusive niños y menores de 18 años que reciben ácido acetilsalicílico también pueden desarrollar el síndrome de Reye. Y también puede afectar a trabajadores por exposición y propagación al virus, ¿ya? La influenza para adultos y niños, independientemente del historial de vacunación, puede desarrollarse, ¿ya? Eh, en niños y adultos que tienen altos riesgos de complicaciones. La quimioprofilaxis antiviral en entornos comunitarios dice que pueden ser evitar la exposición, ¿ya? La preexposición, no usarse, eh, eh, no usar medicamentos, ya no hay un tratamiento. El tratamiento es sintomático. Durante temporada de influenza para adultos y niños, ya que tienen un riesgo muy alto y aquellos que son contraindicados para vacunarse, ¿ya? En personas gravemente inmunodeprimidas, ¿ya? Post tratamiento y post eh, cirugías, postquirúrgicos, ¿ya? A corto plazo también eh, puede tratarse con la administración inmediata de vacunas, ¿ya? Y para los no vacunados, pues el riesgo es mayor, ¿ya? Aquí tenemos una serie también de antirretrovirales para este virus de la influencia, amantadina, rimantadine, ¿ya? Zanamivir, peramivir, ¿ya? eh, y oseltamivir. Las dosis y la vía de administración también va a depender de la evaluación clínica del paciente. No debe administrarse de manera estandarizada porque puede complicar al paciente. En vez de ayudar, va a complicar. Las dosis deben ser precisas, la vía también, la vía de elección para el paciente, ¿ya? De acuerdo a su condición clínica. Hay pacientes que toleran muy bien la vía oral y otros que pueden tolerar la vía parenteral y también tenemos alternativas por vía inhalatoria, ¿ya? Ahora, en el caso de la infección por el virus sincital respiratorio, aquí donde se generan muertes, ya
atribuibles a este virus sincital respiratorio, el 2% en menores de 5 años, 3,6% en lactantes de 28 días, más del 95% ya en casos agudos, ya en casos agudos, y muertes atribuibles también por el virus incital en países que son más, digamos, pobres, ¿ya? Entonces, este es mucho más agresivo, ¿ya? Aquí tenemos un fármaco que puede ser el palivizumab, ¿ya? Que genera una inmunoprofilaxis. Es una preparación de anticuerpos contiene anticuerpos neutralizantes de este virus, ¿ya? Además, se administra mensualmente durante la temporada del virus sincital respiratorio, reduce el riesgo de hospitalización. Igualmente, el palivizumab, ¿ya? Es RAMS que vamos a encontrar, ¿ya? Eh, en diferentes tejidos, sistemas, vamos a encontrar, por ejemplo, trombocitopenia, porque hay un trastorno de la sangre, eh, también trastornos del sistema nervioso, puede haber convulsiones, trastornos respiratorios como apnea, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo que son muy frecuentes, la erupción urticaria, ¿ya? Trastornos generales, fiebre, malestar general, ¿ya? Entonces es muy importante esta. Ahora, eh, se van a administrar dosis dependiendo del peso, sobre todo en niños, ¿ya? Sobre todo en niños. Vamos pasando esto para. Otro fármaco es el nirsevimab, ¿ya? Este nirsevimab, que también es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Que se ha probado, ¿ya? En lugar del palivizumab, incluso para bebés prematuros, o sea, sus usos están autorizados inclusive para bebés prematuros, recién nacidos y lactantes, ¿ya? Entonces, este virus incital, ¿ya? En menores de 8 meses, pues requieren vacuna, ¿ya? Son de riesgo mayor para desarrollar una enfermedad severa, ¿ya? Y los riesgos, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? No hay riesgo, o sea, no hay riesgo severo cuando estos casos no, o son niños ya de más edad, ¿ya? De más edad, o no hay alguna, o no presentan complicaciones, ¿ya? No presentan complicaciones en, o han recibido el tratamiento a tiempo, ¿ya? Cuando hay tratamiento a tiempo, no hay riesgos de complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben administrarse una dosis del nirsevimab? ¿Ya? Si es elegible, primero, si es elegible o no es elegible para el paciente. Segundo, las dosis que se van a elegir en función al peso del paciente, ¿ya? Y por último, la infección del SARS-CoV-2, esta que todos hemos visto, o por lo menos hemos estado atentos siguiendo a esta infección por SARS-CoV-2, que no apareció con la pandemia. Esta existía mucho antes, se estaban trabajando vacunas y en los últimos tiempos ya tenemos alternativas farmacológicas, ¿ya? Alternativas farmacológicas para casos graves, pero que a la fecha también no han demostrado eficacia, por lo tanto, clínicamente no son aceptados. Tenemos inhibidores de fusión, inhibidores de proteasas, ¿ya? Inhibidores de la transcripción bloqueando el ARN polimerasa. Entonces, aquí aparece un fármaco que justamente se desarrolló en esta pandemia del SARS-CoV-2, molnupiravir, perdón chicos, molnupiravir, que es un fármaco análogo de nucleócidos que puede intercambiarse entre las dos formas, o sea, dos tautómeros, o sea, dos moléculas,
una de las cuales imita la citidina y la otra imita la uridina. ¿Ya? No es reconocido como un error por las enzimas exonucleasas de corrección de prueba del virus, que pueden reemplazar los nucleótidos mutados con versiones corregidas. Entonces, estos de acá aún su eficacia no ha sido demostrada, ¿ya? También nirmatrelvir más ritonavir, que es un antirretroviral, también se ha utilizado, ¿ya? Con resultados favorables, ¿ya? Pero, eh, pero que aún no hay mucha evidencia sobre el uso de estos fármacos porque, como sabemos, el SARS-CoV-2 se ha, se ha, más que tratarse, se previene con las vacunas, ¿ya? Las vacunas y la virulencia también, por lo mismo que la pandemia ha sido agresiva, la virulencia ha ido disminuyendo, ¿ya? Entonces, este que es un inhibidor de la péptido mimético de la proteasa principal del SARS-CoV-2, ¿ya? Es un péptido mimético, se mimetiza con esta proteasa del SARS-CoV-2, ¿ya? Ritonavir, un inhibidor de proteasa. Bien, entonces igual tenemos toda esta familia de virus y asociaciones de fármacos, remdesivir, este molnupiravir que apareció en pandemia para tratar a pacientes, ¿ya? Eh, a pacientes complicados, ¿ya? Pacientes o de riesgo sobre todo, adultos mayores, inmunodeprimidos, aquellos pacientes con enfermedades crónicas y que desarrollaron la enfermedad. Bien, entonces el riesgo de hospitalización con COVID ya ha reducido con el uso de algunos de estos fármacos. Sí, es lo que dice que con el nirmatrelvir más ritonavir, ¿ya? En pacientes con mayor riesgo se ha reducido la hospitalización, que es lo más grave y lo más crítico. Bien, esto ya lo dejamos allí, porque son todo el esquema de manejo cuando el paciente, además de usar estos fármacos, requiere ventilación mecánica. Bien, entonces, disculpen chicos, creo que me he excedido del tiempo.